Muy buenos días, amados santos de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne tu vida y gobierne tu corazón. Bienvenidos a este tiempo de alimento matutino. Quien te saluda, tu hermano en Cristo, Kevin González, pastor de la Iglesia Bautista, Príncipe de Paz. Hermanos y amigos, el día de hoy voy a hablar sobre una pregunta muy importante, una pregunta que no solamente toca la mente, sino también toca el alma. ¿Cómo sabemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Porque según, hermanos, la respuesta que nosotros demos, así nosotros vamos a vivir. Si la Biblia es solo un libro humano, entonces nosotros podemos ponerla a un lado como cualquier otro libro, leerla o ignorarla, según sea nuestro gusto. Pero si la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, entonces deberíamos abrirla con reverencia, deberíamos de creerla con esa humildad, ¿verdad? Y obedecerla sinceramente, abrazando sus decretos y mandamientos con todo el corazón. Rechazar la Biblia, hermanos, si es la palabra de Dios, no sería rechazar tinta y papel únicamente, sería rechazar al Dios que habla. Y hoy quiero responder, hermanos, esta pregunta de una manera sencilla y bíblica también, tratando de utilizar la lógica y el razonamiento. Lo primero que debemos notar, hermanos, es que la Biblia no se presenta como reflexiones humanas sobre Dios. Se presenta como revelación divina. La Biblia habla claramente ser la palabra de Dios. A esto nosotros le conocemos como el testimonio interno de las Sagradas Escrituras. En cientos de pasajes bíblicos encontramos expresiones como así dice Jehová, vino a mí palabra de Jehová, escrito está, Dios habló. Y Pablo justamente en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y al decir la escritura es inspirada, hermanos, él está diciendo que es procedente de Dios, que es soplada por Dios, que procede del aliento de Dios. Y Jesús mismo confirmó la autoridad de la Biblia cuando en Mateo capítulo 5 versículo 18 dijo que ni siquiera una jota ni una tilde podría pasar de la ley hasta que todo se cumpliera. Entonces, no es cierto decir que Jesús respetaba a Dios, pero no respetaba la escritura. Jesús trató, hermanos, la escritura como la voz misma de Dios. Entonces, ahora bien, alguno puede decir, bueno, pero muchos libros afirman muchas cosas, o sea, lo que el papel aguanta, lo que le pongan, no, y es cierto, hermanos, pero debemos mirar también las evidencias de lo que nos muestra o de lo que tiene la palabra del Señor. Primero, quiero que notemos la continuidad de la Biblia, hermanos, que no tiene ninguna explicación natural, sinceramente. Esto, hermanos, no existe nadie que lo pueda refutar. La Biblia, hermanos, fue escrita por más de 40 autores humanos, hermanos, en un periodo de alrededor de 1500 años. En la redacción, hermanos, de las escrituras participaron reyes, pastores, pescadores, médicos, profetas, agricultores, hombres instruidos, hombres sencillos. Hermanos, fue escrita en distintos lugares, en 3 continentes, en diferentes tiempos, en diferentes culturas, en diferentes contextos, ¿sí? En diferentes idiomas. Y aún así, hermanos, no es una colección caótica de diferentes cosas que no tienen sentido, hermano. Es un solo mensaje que se ha venido dando de manera progresiva, comenzando desde el Génesis con toda la creación y terminando en el Apocalipsis con cielos nuevos y tierra nueva, hermano. Tiene una coherencia desde Génesis hasta el Apocalipsis que, humanamente hablando, hermanos, es imposible que se pudiera hacer. Entonces comienza, hermanos, con el hombre perdiendo, ¿verdad? Ahí en el paraíso. Termina con el hombre redimido en la presencia del Señor. Desde el primer libro, hermanos, hasta el último libro, la Biblia revela una misma historia. Dios salvando a pecadores por medio de Jesucristo. Y esto no ocurre por accidente, hermanos. Detrás de muchos escritos hubo un solo autor soberano. El autor es Dios. Entonces hay una amplia, la amplitud, hermano, de esa revelación supera lo que el ser humano puede hacer. Eh, es como
Podría poner un ejemplo, es como un telescopio, hermanos, que mira hasta las profundidades del universo, como un microscopio, hermanos, que revela los detalles del corazón humano, como un mapa perfecto que pone cada cosa en su lugar. Mira, hermano, la Biblia habla del origen del universo. La Biblia habla de la naturaleza del hombre. La Biblia habla del problema del pecado. La Biblia habla del propósito de la historia. La Biblia habla del juicio futuro, del cielo. La Biblia habla del infierno. Habla de la eternidad pasada y habla de la eternidad futura, hermanos. Ningún libro humano ha abarcado tanto, con tanta coherencia, como lo hace la Biblia, la palabra de Dios. Muchos filósofos, hermanos, hablan de una parte de la Biblia, pero la Biblia habla de todo. ¿Por qué, hermanos? Porque su autor trasciende el tiempo, trasciende a la creación, trasciende la realidad que nosotros vivimos. Su autor es Dios. Si el hombre, hermanos, hubiera escrito la Biblia por sí solo, habría hecho, hermanos, en la escritura o habría hecho que la escritura exaltara, hermanos, al hombre, pero la Biblia hace todo lo contrario. La Biblia revela cosas que al hombre no las inventaría, hermanos. La Biblia humilla al hombre, hermanos. Nos dice que somos pecadores. Nos dice que nuestro corazón es engañoso. Nos dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nos dice que necesitamos el arrepentimiento. Y además la Biblia, hermanos, no encubre los errores de sus héroes. Noé, hermanos, fue un hombre que se embriagó. Abraham fue un hombre que mintió. Eso lo muestran muy claramente las Escrituras. Moisés fue un hombre que falló. David fue un hombre que adulteró, hermanos, mató y asesinó a causa de un pecado por una mujer ajena, como Pedro negó a Cristo. Y esto, hermanos, lo único que muestra es esa coherencia honesta de la palabra del Señor. Entonces, Pedro negó a Cristo también. Eso se muestra en las Sagradas Escrituras. Otra de las cosas, hermanos, es que esto lo único que muestra es la honestidad de la palabra del Señor, la honestidad divina. Muchos libros humanos, hermanos, suelen glorificar, no exaltar a los protagonistas, pero la Biblia lo único que hace es exponer al hombre y glorificar única y exclusivamente a Dios, glorificar solo a Dios. Y eso, hermanos, solo es evidencia de un origen superior. El centro supremo, hermanos, de la Biblia es una sola persona, es Jesucristo. La palabra, hermanos, o digamos la prueba más alta de la Biblia, no solo es su escritura, hermanos, sino el personaje central, Jesucristo, hermanos. Ante Jesucristo nadie puede ser neutral. O lo odias o lo amas con todo tu corazón, pero nadie puede ser indiferente ante la persona de Jesucristo. Ningún ser humano había podido inventar una persona como Cristo, perfecto en santidad, lleno de gracia, de verdad, manso, poderoso, justo, misericordioso, humilde, glorioso. Hermanos, el Antiguo Testamento lo anticipa todo lo que había de venir. Más de 400 profecías, hermanos, que hablan sobre Cristo desde el Génesis 3:15. Desde el tiempo de la caída, el Padre, hermanos, da promesa de una simiente que sería, hermanos, para bendición, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Habla, hermanos, desde Génesis capítulo 3 de una promesa de redención. Entonces el Antiguo Testamento, anticipa la persona de Jesús. Los evangelios presentan a Jesús y las cartas, hermanos, las cartas explican la obra de Cristo y el Apocalipsis, hermanos, lo exalta como Rey y como Señor. Entonces la Biblia entera, hermanos, converge única y exclusivamente en Cristo. Él lo dijo, hermanos, en Juan 5:39, cuando hablaba con aquellos religiosos de su época. Ustedes escudriñan las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, si la Biblia fuese de intervención humana, Cristo sería una criatura. Pero si la Biblia presenta una gloria moral que ningún hombre puede fabricar, hermanos, tiene que ser de intervención divina. Otra de las cosas, hermanos, otro argumento que nadie puede negar es el efecto de la palabra de Dios, el efecto de la Biblia a lo largo de los siglos, ese poder transformador que sigue vigente en el día de hoy. Borrachos, hermanos,
que se han convertido en hombres sobrios, en hombres sanos, hombres violentos, hermanos, que han sido transformados en hombres mansos, hombres orgullosos, que han sido transformados en hombres humildes, hombres totalmente inmorales, hermanos, transformados en hombres santos, hermanos, hombres desesperados, sí, personas desesperadas, vueltos, hermanos, totalmente en esperanza, hombres perdidos totalmente, que lo único que han hecho es creer en el mensaje que está en esa palabra, hermano, y como la Biblia, hermano, tiene un poder, gloria a Dios, porque es la palabra viva de Dios, hermanos, para transformar el corazón de todo aquel que cree esa palabra. Hebreos 4:12 dice, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice en el pasado, no dice que la palabra fue viva, no, dice que la palabra es viva hoy. Hermanos, muchos libros informan nuestra mente. Sí, muchos libros hablan de Dios, pero la Biblia es el único libro que habla de parte de Dios. La Biblia, hermanos, cambia nuestros corazones. Otra de las cosas, hermanos, es que la Biblia ha sido atacada por emperadores, por dictadores, por ateos, por ideología, por escépticos, por teólogos liberales. Hermanos, y su permanencia es milagrosa. Dios ha preservado su palabra. Muchos han anunciado el fin de las escrituras. Voltaire, hermano, fue un filósofo ateo, sí, que él quería que la Biblia desapareciera. Muchos críticos desaparecieron, hermanos, pero la Biblia sigue viva, sigue traduciéndose, sigue publicándose, sigue predicándose, sigue cambiando vidas, hermanos, y eso claramente lo dijo Jesús en Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la Biblia, hermanos, se ha permanecido y la historia le ha dado la razón a esta palabra que el Señor ha revelado, hermanos, para nosotros. Hermanos, la Biblia trae certeza, trae seguridad, trae paz. El mundo ofrece, hermanos, opiniones que cambian, hermanos. Opiniones que cambian de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las edades, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al contexto. Pero hay una idea, hermanos, hoy una idea puede ser verdad, mañana puede que no sea verdad. Pero la Biblia habla con autoridad, nos dice quiénes somos, nos dice por qué sufrimos, nos dice cómo ser perdonados, nos dice, hermanos, qué hay después de la muerte, nos dice, hermanos, dónde podemos hallar paz, que es solamente con Dios. Y eso, hermanos, solo puede venir del Dios verdadero. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella lo afirma claramente en el testimonio interno de la Sagrada Escritura, porque posee una autoridad imposible, hermanos, de fabricar, porque revela verdades más allá del conocimiento humano. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos, porque presenta perfectamente a Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios porque transforma vidas, hermanos, de manera radical, de manera poderosa, de manera sobrenatural, transformaciones de vida, transformaciones de familia. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios porque ha sobrevivido a todos los ataques a lo largo de los siglos. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos, porque ofrece verdad de Dios con autoridad. Y algo muy importante, hermanos, no basta solamente con defender la Biblia intelectualmente, hay que recibirla personalmente. Santiago dice que si nosotros solo somos oidores, no hacemos nada. No, tenemos que ser hacedores de la palabra. Hermanos, la palabra de Dios ha permanecido, ha prevalecido y seguirá, hermanos, cambiando y transformando los corazones de todos aquellos que son llamados por el Padre. La palabra de Dios habla de lugares específicos, de ciudades específicas, de reyes específicos, hermanos, de contextos específicos, y la arqueología moderna le ha dado la razón a la palabra de Dios. Muchos de los lugares que las escrituras mencionan, hermanos, han sido encontrados, han sido descubiertos por la arqueología, demostrando que el texto, lo que dice históricamente, lo que el texto dice contextualmente, tiene la razón. Y muchos arqueólogos, hermanos, utilizan la palabra de Dios para hacer sus excavaciones, para buscar, hermanos, esas ciudades que muchas de ellas están en las escrituras, y con toda veracidad, hermanos, muchas de esas ciudades que ellos han ido buscando, hermanos, en esos lugares, siempre la han encontrado, de tal manera que es innegable, hermanos, es irrefutable que la Biblia es un libro sobrenatural, que la Biblia es un libro singular, que la Biblia, hermanos, no por nada ha sido el libro más traducido, ha sido el libro, hermanos, más perseguido, y el libro, hermanos, que sigue cambiando y transformando los corazones. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos encontramos en otra entrega si el Señor así nos lo permite.